Bueno, atendiendo a la pregunta que hay en el chat, ¿no? Sobre el examen es mañana jueves, ¿no? Entonces, este tercer parcial ya es mañana jueves. Les decía antes, ¿no? El primer parcial lo podíamos recoger, no había problema, el segundo tampoco, también podíamos. Pues el tercer parcial no podemos recoger, ¿no? El tercer parcial lo mandamos mañana, es jueves, ya el jueves, el viernes, y ustedes ya tienen sus notas finales. El viernes mismo ya estamos subiendo las notas a la plataforma. Entonces, debido a eso, no podemos atrasarnos en este examen. O sea, no podemos recogerlo un día más como en los exámenes pasados. Por tanto, el examen final es mañana 27 de enero. Bien, hablemos un poco sobre lo que es los sistemas numéricos, ¿no? Los que conocemos son, por ejemplo, el decimal, ¿no? Con una letra D, decimal. Ya, teniendo la pregunta igual del chat, dice, ¿no? Es cierto, hemos quedado que los tres exámenes valían 90%, cada uno distribuido a 30%, y las prácticas iban a ser el 10%, ¿no? Bien, el que ahora aparezca en el sistema esa diferencia, ¿no? 75 y 25, no hay problema, esto se va a corregir, no se preocupen, eso debe ser más cuestión del sistema, ¿ya? Sigue estando en pie esto del 90% para los tres exámenes, ¿no? Y 10% para la práctica. Lo que deberían tomar en cuenta, ¿no? Es la nota en porcentaje que les he puesto, ¿no? Por ejemplo, primer parcial, ¿no? Les ha salido 50%, ¿ya? Esa es la nota del examen, por tanto, al ser 50%, debe valer 15 puntos, ¿no? De la nota, ¿no? Si en el segundo parcial, no sé, hipotético caso, ¿no? Sale un 100%, ¿no? Entonces significa que en el segundo parcial han obtenido los 30 puntos, ¿no? Ahora, eso de las notas que están saliendo, solamente debería ser un problema en la plataforma, ¿no? Porque cuando les he enviado sus les he enviado las calificaciones de sus exámenes del primer parcial y del segundo parcial, todas esas notas están ponderadas sobre el 100%. Incluso em, los- las calificaciones de las prácticas que han hecho, ¿no? Cada una también está calificada por el 100%. Por ejemplo, hay una práctica que tenía dos preguntas, las dos preguntas resueltas correctamente eran 100%. Si has resuelto solamente una y esa una estaba correcta, entonces deben haber obtenido un 50%, ¿no? Entonces, esto de la plataforma, no se preocupen. De todas maneras, al igual que, ¿no? En su tercer parcial, ustedes igual que van a recibir sus notas ponderadas al 100%, y ustedes de manera directa ya van a poder obtener incluso su nota final. De todas maneras, igual les voy a
enviar sus notas finales, ¿no? O de todas maneras lo voy a publicar en el grupo en base a los números de carnet, ¿no? Entonces no hay problemas con esto de que esté en el 70 y el 25%. Eso más debe ser un problema de la plataforma. No me he fijado francamente, lo voy a revisar, ¿ya? Vaya, pregunta sobre la hora del examen. El examen va a ser, como siempre, ¿no? Entre las 8 a 10, ¿no? Bueno, prefiero que sea en esa hora para que tengan algo más de tiempo, ¿no? Entonces, de 8 a 10 el examen. Y con esa, ya con las respuestas hechas al chat, continuamos. Enseguida continuamos. Les decía, conocemos los otros sistemas numéricos, ¿no? Como el que usamos, que es el decimal. Tenemos el otro que es el hexadecimal. Y podemos tener otro que es el binario. Estos sistemas numéricos representan al final las mismas cantidades, solo que están escritas de otro modo, ¿no? Podemos hacer las mismas operaciones en cualquier sistema numérico. El que nosotros manejamos por excelencia desde siempre es el sistema decimal, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados al sistema decimal, y a veces puede ser un poco complicado pensar en otro sistema numérico, ¿no? Por ejemplo, en el hexadecimal o en un binario. Pero de todas maneras, nosotros siempre podemos hacer la conversión de decimal a binario, ¿no? De decimal a hexadecimal, o viceversa, ¿no? En cualquiera de los casos podemos hacer siempre su conversión, ¿no? Hasta llegar al decimal y con ello ya interpretar correctamente algún resultado o alguna cantidad que se esté dando. Bueno, pero eso es para nosotros, o sea, estos sistemas numéricos es para nosotros. El sistema hexadecimal va a ser para los cálculos internos que tiene un procesador, ¿no? Y el binario será por excelencia para la parte digital, ¿no? Los valores, los niveles a ceros y unos, niveles altos y bajos en las compuertas digitales. Pero, ¿qué sucede cuando que nosotros queremos empezar a mostrar, a visualizar, ¿no? Y no dejar los resultados dentro del procesador? Por ejemplo, hiciéramos un conteo, ¿no? Hacemos un conteo a partir de una interrupción externa, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hacemos que vaya contando automáticamente, ¿no? 7, 8, 9. Podríamos, dentro de la interrupción, colocar un contador, por ejemplo, en BCD, ¿no? Va a llegar a 9, se va a reiniciar,
y el siguiente dígito se va a incrementar en 1 y vamos a tener un contador en BCD. Pero si nuestras cifras a contar son más que 99, por ejemplo, 9.999, ya 4 dígitos en decimal, ¿no? Entonces tendríamos que generar un algoritmo de contador, de un contador en BCD, ¿no? Que esta vez sea de 4 dígitos. O lo que diríamos, ocuparíamos 2 bytes, ¿no? 2 bytes de la memoria. La ventaja de tener el contador en formato BCD, ¿no? La ventaja de tener eso en formato BCD, es que va a ser muy fácil reflejar esa información al exterior, ¿no? Básicamente en displays, ¿no? Porque los decodificadores que tenemos, o que en el mercado son decodificadores de BCD a 7 segmentos. Entonces, a la fuerza, para usar estos decodificadores, necesitamos tener nuestros números, ¿no? Que queremos visualizar o queremos mostrar, ¿no? A la fuerza tienen que estar en formato BCD. Bien, hasta ahí no hay mucho problema. Podemos implementar un contador en formato BCD. De hasta 4 dígitos, 5, la cantidad que se necesite. Eso es en el caso de un contador. ¿Qué tal si nosotros deseamos, bueno, no deseamos, si el problema en particular que se da, ¿no? Va a referir a otra cosa? Por ejemplo, vamos a tener entradas de datos de valores distintos, ¿no? Los cuales hay que sumar. Luego hay que, bueno, sumar un promedio, por ejemplo. Hacemos una suma, 1, 2, 3, 4 valores, ¿no? Obtenemos su promedio, lo dividimos entre 4. Y el resultado de esa operación, que en principio a la entrada podrían haber sido datos en BCD, ¿no? Pero al hacer las operaciones de sumarlas y luego dividirlas, tendríamos que hacer un algoritmo muy específico para que esa operación, todas esas se hagan también en BCD y nos dé un resultado en BCD. Eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Normalmente, las operaciones aritméticas, ¿no? Salvo casos muy particulares, ¿no? No se hacen en formato BCD. Bueno, a pesar de que el 8051 tiene una instrucción, que es el DA, ¿no? El ajuste a decimal, esa instrucción, ¿no? Que lo que hace es hacer un ajuste a decimal después de una operación de suma, ¿no? Hace que el resultado de una suma, de dos números que se sumen, hace que ese resultado sea, esté en formato BCD. Entonces, tiene un algoritmo pequeñito, interesante, ¿no? Que internamente realiza el procesador, pero es básicamente sumarle un 6 a cada nible, si es que ese nible ha excedido o ha tenido un overflow, ¿no? O ha tenido un desborde. O ha generado un acarreo. Si tiene que generar un acarreo, entonces le suma 6 y con eso, ¿no? Corrige el resultado, ¿no? Y se pone en formato BCD. Eso funciona bien, sí, funciona bien cuando es una suma. En una resta ya no funciona tan bien, y mucho menos después de una multiplicación o división, ¿ya?
Entonces, lo que normalmente hacemos, como digo, apenas, a menos que sea un algoritmo muy específico, podemos tratar de hacer que todo sea en BCD, pero no siempre se va a lograr eso en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Normalmente las operaciones aritméticas se las hace tal cual, en hexadecimal, las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todas las operaciones. Y el resultado obviamente sale en hexadecimal. Si nosotros queremos mostrar esos valores, ya tenemos que tener o crear rutinas de conversión. Conversión. ¿Conversión de qué? De nuestros valores numéricos que están en hexadecimal. Uno, a formato BCD podría ser, si es que queremos mostrarlos en displays. O a formato de cadena de texto, si quisiéramos mostrarlos, por ejemplo, en algunas pantallas tipo LCD, ¿no? Los LCDs alfanuméricos, donde podemos colocar números y letras, ¿no? Tranquilamente. Estos LCDs alfanuméricos no reciben valores numéricos en hexadecimal. Todos los valores que recibe para mostrarse en su pantalla tiene que ser en formato de cadena de texto o lo que vamos a llamar en formato de caracteres ASCII. Si ustedes buscan en internet, ¿no? Cualquier página, pueden encontrar los caracteres ASCII, ¿ya? Por ejemplo, aquí están los números que conocemos. Voy a poner aquí el 0,1 solo para que complete los dos dígitos, ¿no? 0,1 decimal. Voy a poner el 2A hexadecimal. Entonces va a ser cadena de texto. Me quedo con el 0,1 en decimal. Ese valor 0,1 en decimal, ¿no? Es un byte. Es un byte. Pero está escrito en lo que algunos lenguajes de programación van a llamar en formato binario. En formato binario. Es un byte y está en formato binario. Pero para que muestren en las pantallas LCD, para que se muestren en las pantallas de mis monitores, ¿no? No debería estar en formato binario. Tiene que estar en formato de cadena de texto o carácter ASCII. Entonces aquí vamos a colocar el equivalente, es en binario. Esto es el número 1. Es el número 2. El número 3. Decimal. Si nosotros quisiéramos visualizar estos números, 1, el 2, el 3 y los que van más adelante, tenemos que convertirlos a caracteres ASCII. Por ejemplo, para mostrar, ¿no? Mostrar el número 1, para que se vea un número 1, nosotros ya no enviamos un 1. Nosotros enviamos voy a poner en formato hexadecimal con un 0x por delante de hexadecimal. Si quiero mostrar un 1, el símbolo 1, que me parece el símbolo 1, tengo que enviar o tengo que colocarle un 0x31.
Si quiero hacer lo mismo con el 2, entonces, este 0x31, que es un número hexadecimal, nosotros lo vamos a conocer como el 1 ASCII. Este va a ser el 2 en ASCII y este va a ser el 3 en ASCII. Si nosotros quisiéramos mostrar el 127, queremos que se muestre un número 127 y hacer una pantalla LCD. En el monitor de una PC, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos hablando de una de programación, ¿no? Entonces, este 127 numérico, que estamos viendo que es un valor decimal, ¿no? Pensamos en decimal. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner un 0x0, 31, 32, 37. Y eso se va a ver como 1, 2, cada número, cada dígito que quiero que aparezca, ¿no? Que aparezca como un valor numérico, ¿no? Para efectos de visualización, normalmente es esto, ¿no? Cada dígito, hay que convertirlo a su equivalente de carácter ASCII. Este es el 1 binario, ese es el 31 hexadecimal, y el 31 hexadecimal es el carácter ASCII, es el ASCII del 1. Este 1, este 2, este 7, este en formato ASCII. Así como hemos visto el formato BCD, que solo es de 0 a 9 y ocupa 4 bits, ¿no? El formato ASCII ocupa, por cada símbolo, ocupa un byte. Y si quiero el 1, mostrar el 1, el ASCII del 1 es el 31. El ASCII del 2 es el 32, el ASCII del 3, digo del 7 es el 37. Si nosotros queremos mostrar una letra A, por ejemplo, eso ya no es un número, es una letra. Tampoco es un número hexadecimal, porque aquí no estoy poniendo 0x, tampoco se pone un h. Solo estoy viendo que es una letra. Esa letra A en ASCII, porque por ejemplo queremos mostrar hola y queremos la A de hola, ¿no? Esa A, para que se visualice, tiene que ser convertido a su equivalente ASCII. Y con eso se va a mostrar el carácter ASCII, la letra A. Si nosotros quisiéramos mostrar el símbolo arroba, tendríamos que colocar, en vez del símbolo arroba, 0x40 en hexadecimal. Y eso hace que aparezca el símbolo arroba.
Y esto va, digamos, tener algo de sentido si es que se acuerdan alguna vez les ha debido de pasar. Cuando están introduciendo su famoso correo electrónico, ¿no? Y no está el símbolo de arroba en el teclado, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? Agarramos Alt 64 y con Alt 64 aparece el símbolo de arroba. Cuando hacemos Alt 64, nosotros estamos colocando el número 40 en hexadecimal. Estamos enviando a través del teclado el número 40 en hexadecimal. Ahora, si hacen la conversión de 40 hexadecimal y lo convierten a decimal, van a notar que el 40 hexadecimal es el mismo 64 decimal. Entonces agarramos a 64, o sea, aparece arroba. Entonces, hay una tabla de código ASCII donde están todos los símbolos que normalmente soportan. Normalmente soportan, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Es estándar el código ASCII, ¿no? Lastimosamente en el código ASCII no existe la letra ñ, no está contemplada la letra ñ, pero luego hay un código ASCII extendido donde ya se contempla, ¿no? En las pantallas LCD, ¿no? No recuerdo si es que está contemplado el código de la ñ. Bueno, pero lo que quiero comentarles es que si nosotros queremos mostrar un símbolo, arroba, el símbolo A, el símbolo 1, queremos visualizarlo, mostrarlo en un LCD, en una pantalla, lo que tenemos que enviar no son los números y las letras, lo que enviamos son sus códigos ASCII. Entonces el LCD va a ver el 37, va a saber que le ha llegado el 37 y va a mostrar el número 7. La pantalla LCD va a verificar que le ha llegado un número 40 hexadecimal y va a mostrar el símbolo arroba. Lee que está sin micrófono. Sí, perdón. Esto en cuanto a código ASCII, ¿no? Esto en cuanto a código ASCII. Otro detalle importante son las cadenas de texto. Las cadenas de texto son básicamente una agrupación de caracteres. Nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí este caso, ¿no? 1, 2, 3, y mandamos por separado el 31, el 32 y el 33, y aparece el 1, 2, 3. Si nosotros quisiéramos enviar una cadena de texto, normalmente se usa el símbolo de comillas, ¿no? Las comillas simples para cadena de texto, para carácter ASCII, doble comilla o comillas, ¿no? Las comillas para cadena de texto. Ahora, eso puede variar en lo que son los lenguajes de programación. En lenguaje C se respeta esto sin problemas, se respeta las comillas son para cadena de texto y las comillas simples son para caracteres.
En otros lenguajes de programación, otros programas, si mal no recuerdo, uno de ellos es MATLAB, le da lo mismo que sea comilla o que sea comillas dobles, igual lo asume como cadena de texto a todo, o sea, ya no diferencia entre carácter y cadena de texto. Bien, entonces nosotros vamos a ver comillas simples para carácter y cadena de texto con comillas dobles. Y queremos poner el 1, 2, 3. Lo mismo que se ha hecho aquí. Pero si queremos que eso aparezca, nosotros tenemos que enviar el x01 hasta ahí, 31, 32, hasta ahí igualito a lo que es esto. Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar a un código, a un grupo de valores ASCII que se va enviando en secuencia, ¿no?, con respecto a una cadena de texto? La cadena de texto tiene un inicio y tiene un final. El código ASCII es un solo valor, por tanto, no tiene sentido su inicio, porque su inicio es su mismo final. En cadena de texto no. En cadena de texto hay un inicio y tiene que haber un final. Los programas normalmente encuentran el final de cadena de texto. A ver, dicen, ¿no? ¿Qué tamaño? Tamaño de una cadena de texto. Hasta 5 bytes. ¿Cómo saben que es 5 bytes? Porque tienen el inicio de la cadena de texto y tienen el final. ¿Cómo saben cuál es el final de la cadena de texto? Este 0x00 también llamado carácter null, o en algún otro lado está le colocan barra 0 también, ¿ya? Estos tres son lo mismo. 0 hexadecimal, le pondremos 0, así 0, si no tiene nada, asumimos que es decimal, pero la letra T de decimal. El 0 hexadecimal, lo mismo que es el carácter null, lo mismo que barra 0, lo mismo que 0 en decimal, es el fin de cadena de texto. Con eso, los programas, ¿no?, saben que ahí ha terminado la cadena de texto. Entonces, las cadenas de texto, ¿no?, siempre, toda la vida, van a tener un fin de cadena de texto. Y ese fin de cadena de texto es siempre el carácter null, o el carácter nulo en castellano, ¿no?, el 00 hexadecimal, el 0 en decimal, ¿no? Eso delimita una cadena de texto. De ahí que se puede tener muchas cadenas de texto, y el procesador, el microcontrolador incluso no se confunde, porque empieza a buscar este uno, luego otro, ve que hay un 0 hexadecimal, dice, ah, perfecto, aquí terminó la cadena, aquí me detengo. Hay instrucciones como las del
como el getS, ¿no? getString. Y nosotros vamos introduciendo valores por el teclado. Y cuando presionamos Enter, ¿no? Cuando presionamos Enter, ¿no? Nosotros mandamos a través del teclado ciertos caracteres especiales, ¿no? El famoso Enter. Cuando presionamos el Enter, puede darse dos casos, y generalmente son estos dos. Aparece el /R, /N. /R significa retorno de carro y /N significa nueva línea. Estos tienen sus equivalentes hexadecimales, obviamente. Uno es el 10 y otro es el 13. El retorno de carro, pero no está al revés, es el número 13 en hexadecimal y nueva línea es el 10 en decimal. En hexadecimal el 13 es 0x, 0d, ¿no? A ver, A, B, y este sería 0x, 0a. Entonces, cuando nosotros hacemos un enter, enviamos estos dos caracteres, que en decimal son el 13 y el 10. En hexadecimal es el 0D y el 0A. Cuando el programa recibe estos dos caracteres, sabe que se ha terminado de introducir vía teclado una cadena de texto. Entonces, dentro de la memoria guardar, si hemos puesto, por ejemplo, 1, 2, 3, luego del 3 hemos puesto el Enter, hemos presionado la tecla Enter, ¿no? Cuando presionamos el 1, guarda el 1, cuando presionamos el 2, guarda el 2, cuando presionamos el 3, guarda el 3, cuando presionamos Enter, recibe el 13 y el 10, y cuando recibe esos dos valores, automáticamente el programa coloca un 0, ¿no? Finalizando la cadena de texto, y con eso sabe que se ha terminado ya la introducción de datos, ¿no? Vía teclado, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando queremos visualizar datos, valores, es el número, por ejemplo, 17, 8, 25, que están dentro de la memoria, Entonces, nosotros lo que queremos hacer es mostrar, visualizar, tal vez enviar estos valores, ¿no?
tendríamos que, bueno, depende del caso. Esto sí va a depender mucho del caso de lo que se quiera hacer, pero generalmente se tiene que convertir a cadena de texto, ¿no? Este es un número algo grande, ¿no? Que es más de un solo dígito. Entonces, al ser más de un dígito, no es buena idea, para nada es buena idea, enviar carácter por carácter. Tenemos que convertir uno u otro u otro. Tendríamos que convertirlo de manera individual. La mejor idea, ¿no? La mejor idea es convertir todo a cadena de texto. Para eso se usará una librería. Es más, en general, todos los lenguajes de programación de alto nivel tienen, tienen funciones para estas conversiones. Obviamente el ensamblador no tiene. Los lenguajes de alto nivel sí la tienen, ¿no? Lo van convirtiendo, ¿no? Y cuando usamos una de esas funciones de conversión de cadena de texto, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación puede ser distinto la función que usen, ¿no? Lo que pasa es que al final nos van a entregar, por ejemplo, esto. Este es el valor numérico que tenemos. Se va a convertir en el 1, el 7, el 8, el 2 y el 5, como los valores numéricos acá. Además del fin de cadena de texto. A estos valores los convierte esa función, la función de conversión de cadena de texto. Como digo, esto es en general para los lenguajes de programación de alto nivel. O sea, es lo que hacen las funciones. Y cómo lo hacen internamente ya es cuestión del algoritmo que tienen. Y para nosotros se convierte en esto, ¿no? Valor numérico dentro del procesador, el trabajo que hace la librería, la función de conversión de cadena y cómo nosotros lo visualizamos. La conversión entre el valor numérico y la cadena de texto puede ser bastante complicada. Y puede tardarse un buen tiempo. Bueno, un buen tiempo desde la perspectiva del procesador, ¿no? Porque en una conversión podría tardar, por ejemplo, hasta un milisegundo, tal vez 10 milisegundos. Y si bien 10 milisegundos para nosotros no es mucho tiempo, es más, es un tiempo muy corto, tengan en cuenta que los procesadores están trabajando a velocidades de 1 micra de segundo por instrucción, ¿no? O 2 micras de segundo por instrucción. Y trabajando a una velocidad de 2 micras de segundo por instrucción, imagínense que, ¿no? Imagínense que 10 milisegundos ya es un tiempo bastante largo, ¿no? Pero bueno, con los procesadores que ahora son más veloces y todo eso, entonces no hay mucho problema. Por eso es que en los lenguajes de alto nivel tienen estas librerías, se las implementan. Y son bastante útiles para transferencia de información, visualización y todo eso. Bien.
Hubiese sido interesante, ¿no? Hubiese sido interesante que implementemos una librería o creemos un algoritmo que sea capaz de convertirnos, ¿no?, un valor numérico, ¿no?, un valor numérico, por lo menos numérico, ¿no?, a valor hexadecimal, no, pero a cadena de texto. Sería interesante, pero bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Por tanto, tengan en cuenta que tenemos tres tipos de valores. Tenemos el valor numérico, tenemos el equivalente ASCII, perdón, el valor numérico en binario, el equivalente ASCII y el símbolo que se presenta. Agrupación de símbolos ASCII se convierte en cadena de texto, pero la cadena de texto al final siempre termina con un 00 para delimitar el tamaño de la cadena. Y aquí estamos con un ejemplo. Cada dígito, bueno, la conversión manual es sencilla. Cada dígito por su equivalente ASCII. Cada dígito con su equivalente ASCII. Y al final, su fin de cadena de texto. Entonces, la diferencia principal entre una cadena de texto y un carácter ASCII, o un grupo de caracteres ASCII, es que los caracteres ASCII se mandan de manera individual, uno por uno, 1, 2, 3, 4, 5. Y la cadena de texto siempre tiene un delimitador. Esto es realmente útil cuando se hacen, por ejemplo, comparaciones de cadenas. Dice, ¿no? Desde una PC, desde un sensor de distancia. Un sensor de distancia. De los que hay, por ejemplo, hay uno de ellos que es por un ancho de pulso. Y el ancho de pulso que entrega es función de la distancia. Por tanto, dependiendo del ancho de pulso, se obtiene la distancia, ¿no? Multiplicando por una constante y eso. Hay otros sensores de distancia que ya no entrega ancho de pulso, entrega un valor numérico a través de puerto serie. Entonces, el valor numérico que entrega a partir de puerto serie no es pues un valor binario, no entrega valor binario, entrega cadena de texto. Entonces, nosotros al recibir una cadena de texto, ¿no?, podríamos comparar si es 17 centímetros, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacer una rutina de comparación de cadenas. ¿Y cómo sabemos en qué momento dejar de comparar? Por ejemplo, si fuera 17, tendré que buscar el 31 y el 37, va a ser 17. Comparo el primero, comparo el segundo, comparo el tercero, comparo el cuarto, comparo el quinto. ¿En qué momento se sabe que tiene que dejar de trabajar la rutina, que tiene que dejar de comparar? Cuando se encuentre con un 0. Ahí vamos a saber que la cadena de texto se ha terminado, por tanto hay que terminar cualquier operación que se esté haciendo con esa cadena de texto. ¿No? Entonces, es importante que las cadenas de textos estén delimitadas. Y esta delimitación que tenemos acá del 0, 0, ¿no?, esta delimitación es estándar.
estándar en las librerías de los microcontroladores, estándar en los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, este es el formato en el que trabajamos con cadenas de texto. Por binario, caracteres ASCII individuales y siempre terminar con una constante. Digo, con un 0, 0. Comillas para cadena de texto para representar cadena de texto y comillas simple para carácter ASCII. ¿Dónde encuentran los caracteres ASCII de todos los símbolos? A, B, C, D, N, pesos, numeral, paréntesis, signo de interrogación, punto, corchetes, todos esos símbolos. Tranquilamente se entran a internet, buscan, ¿no?, tabla de caracteres ASCII y van a encontrar un montón de eso. Por tanto, eso no es un material indispensable que tengo que pasarles porque eso es de conocimiento general, o sea, de conocimiento público, de dominio público, ¿no? No es algo especial, ¿no? Hay en cualquier, cualquier, cualquier página, bueno, cualquier navegador les va, les va a dar esa información, ¿no? No va a tener problemas en conseguir la tabla de caracteres ASCII. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda sobre este punto de lo que es caracteres ASCII y cadenas de texto? Bueno, parece que no. De todas maneras, ¿no? De todas maneras, no es muy, bueno, por lo menos considero que no es muy complicado comprender, ¿no?, esto de el carácter ASCII, su código, ¿no?, y lo que son cadenas de texto. Una pregunta del compañero Bruno dice, si esto es para, si esto es para utilizar cadenas a nivel ensamblador, um, las cadenas de texto, caracteres ASCII, no solamente son a nivel ensamblador, es a nivel general. Si nosotros estaríamos programando en BASIC, por ejemplo, y queremos hacer manejo de archivos, ¿no? Abrir un archivo de texto, por ejemplo, un documento TXT, donde está escrito algunas frases o alguna cuestión. Abrimos el documento, queremos escribir algo ahí, y tenemos que escribir cadena de texto en este formato. Internamente, el programa escribirá esto dentro del archivo. Ahora, para nosotros, si estuvieras programando en lenguaje de Timber, en Pascal, para microcontroladores, Python, ahí el famoso MicroPython también, o en lenguaje C, y nos queremos trabajar con cadenas de texto, es lo mismo. Esta parte que les voy comentando, todo lo que les he comentado hoy día, ¿no?, no es exclusivo del ensamblador, es general para todos los lenguajes de programación. Solo que a veces eso pasa desapercibido por las propias funciones que tienen los lenguajes de alto nivel, que nos ocultan varias cosas y a la vez nos facilitan también, ¿no?
Pero esto no solo es para ensamblador, es de propósito general para todos los lenguajes de programación. La única complicación que tenemos nosotros en ensamblador es que no tenemos librerías implementadas para hacer este tipo de conversión, ¿no? Por eso esta parte se decide hacerlo más de modo teórico explicativo, ¿no? No hay mucha complicación en estos, solamente la explicación de cómo funciona, nada más. De algún rato, seguramente cuando estén viendo algún programa por ahí, en ensamblador o que sea lo que fuese, van a ver esta forma de escritura y se van a dar cuenta que esto es una cadena de texto. O van a ver este tipo de símbolo, entre comillas simples. Ahí se van a dar cuenta que eso es un carácter ASCII. Bien, estimados estudiantes, esto es lo que quería que veamos hoy día, ¿no? Ya el examen es el día de mañana, no he querido avanzar algo más pesado para que no tengamos muchos problemas para el día de mañana. Hasta aquí, entonces, hasta aquí vamos a tomar el examen el día de mañana. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces tomen una captura de pantalla, ¿no? Tomen una captura de pantalla y véanlo, consulten un poquito con internet, ¿no? Y van a ver que no es nada complicado. No, respondiendo a la pregunta, el examen del día de mañana no es sobre todo. Es sobre lo que hemos hecho a partir del segundo, después del segundo parcial. Esto implica que obviamente seguimos con interrupciones, ¿no? Porque hasta el día de ayer estamos haciendo interrupciones, hemos trabajado con 4 interrupciones, ¿no? Entonces vamos a trabajar con interrupciones, vamos a seguir con interrupciones temporizadas, ¿no? Veremos seguramente alguna interrupción externa, ¿no? Y veremos también algún ejemplo sobre esto de lo que es código ASCII, ¿no? Por tanto, va a estar lo que hemos avanzado en segundo, a partir del segundo. Esto es bien importante, compañero Reinaldo, y bien por la pregunta. Ya les había comentado. El tercer parcial va a servir, no, puede servir de recuperatorio, ¿ya? De recuperatorio para cualquiera de los dos parciales anteriores. Siempre que se lo pida expresamente. O sea, mañana dan su examen, sacan X nota y no me dicen nada, yo no voy a usar su nota de tercer parcial para hacer recuperatorio de algunos de los exámenes pasados. No lo voy a hacer. Pero si mañana dan su examen, obtienen X nota y me piden, ¿no?, que esta nota de tercer parcial sea recuperatorio de cualquiera de los dos, del primero o del segundo, ustedes eso eligen obviamente, solo en ese caso, ¿no?, voy a hacer la modificación de la nota, ¿ya? Entonces, que eso quede bien claro. Después no digan que he sacado, no sé, digamos, he sacado 100 en mi tercer parcial y no me ha hecho dar, no, o sea,
no ha hecho el recuperatorio, ¿no? ¿Por qué no? Porque seguramente no me lo habrían pedido expresamente, ¿no? Entonces, ustedes, si quieren que sea recuperatorio, tienen que pedirlo. Pueden pedirlo de manera directa después de saber su nota del examen, ¿no? ¿Qué tal si en el tercer ya lo obtienen una nota menor a cualquiera de las que tenían antes? Entonces, no les conviene que sea recuperatorio, ¿no? Y si tienen una nota superior a cualquiera de los exámenes, les conviene que sea recuperatorio. Entonces, entonces ustedes van a decidir si va a ser su recuperatorio, ¿no? Eso, pero les digo después de que les entregue sus notas de tercer parcial. Seguramente el día de mañana, el viernes en la mañana, yo creo, hasta mediodía espero sea posible, tal vez hasta viernes en la tarde, ya les voy a dar sus notas de tercer parcial, ¿no? Y a partir de ese momento estarían pidiendo. Ponderación de los tres ejercicios. Agarren 100 y pártanlo en 3. Esa es la ponderación. Bien, entonces, si no hay alguna otra consulta. No, 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 no. No hay recuperatorio, no hay examen recuperatorio. El tercer parcial se convierte en recuperatorio de cualquiera de los anteriores. Eso significa que si en el tercer parcial se han sacado 100 y luego de eso piden que ese tercer parcial sea recuperatorio, por ejemplo, del primero, entonces el primer parcial, en vez de poner la nota que tenían, la vamos a cambiar también por el 100. ¿Por qué? Porque ese es el valor de su tercer parcial. Si en su tercer parcial obtienen 20% y piden que sea recuperatorio del segundo parcial, vamos a agarrar la nota del segundo parcial y le vamos a colocar 20%, ¿no? Por tanto, no hay, no hay un, no hay un, no hay un parcial, no hay un examen recuperatorio como tal, ¿no? El tercer parcial es el recuperatorio. Normalmente, eso, pregunta, dice, ¿no? El compañero Bruno dice, si es que mañana también se va a hacer las pruebas de escritorio, ¿no? Eso se va a pedir, ¿no? Expresamente también en el ejercicio. Si el ejercicio dice, haga su prueba de escritorio, entonces han de hacer su prueba de escritorio. Si es que el ejercicio no dice nada, ni siquiera menciona hacer prueba de escritorio, obviamente no se hace la prueba de escritorio. Entonces, en el examen va a estar expresamente dicho o escrito lo que se pide, ¿ya? En el examen va a estar eso.
Bien, entonces, un último comentario antes de- de terminar la sesión, ¿no? El día de mañana, de 8 a 10, ¿no? El examen, vamos a, con el caso, les había pedido, ¿no? El primer parcial les había pedido que, que pongan sus cámaras, ¿no? A disposición para, o sea, que habilitemos las cámaras y para el segundo también, ¿no? Y obviamente para este tercero. El primer parcial no hemos hecho eso, es más, no, no hemos hecho esa parte. En el segundo parcial tampoco, ¿no? Simplemente he liberado el examen en el Classroom, ¿no? Y listo. Pero este tercer parcial no va a ser así. Obviamente a las 8 de la noche se va a liberar el examen en el Classroom, ¿ya? Pero adicionalmente a ello, voy a mandar el enlace, ¿no? Como para la sesión de hoy día, como para las sesiones normales, y ahí todos los que estén en sesión, todos los que estén en sesión, ¿no? De ellos va a constar su examen. Por ejemplo, Juan Pérez no ha entrado a sesión, pero sí ha enviado el examen, ¿no? Bueno, como ha enviado el examen, pero no ha entrado en sesión, no hemos visto que estaba haciendo su examen, entonces ese examen no va a ser calificado, ¿no? De todas maneras, en Classroom siempre está la lista de quienes están en sesión, ¿no? Entonces, esa información se guarda. Así que no se descuiden mañana, entren forzosamente a sesión, habiliten su cámara, hagan el esfuerzo, les pido, y mañana dedíquense directamente a su examen, ¿no? Dedíquense a su examen enteramente. Bien, entonces, hecho este comentario final, ¿no? Entonces, vayan tomando sus previsiones, ¿no? Sé que el hecho de tener la cámara encendida les consume más datos que tener la cámara apagada, eso, ¿no? Entonces, es su tercer parcial, ¿no? Entonces, hagamos un poquito más el esfuerzo y esperemos que mañana nos vaya bien con el examen. Bien, entonces eso quería comentarles, se me estaba olvidando, ¿no? Y el día de mañana nos estamos encontrando para el examen, ¿listo? Bien, entonces voy dejando de compartir la pantalla. Bien, entonces vayan repasando un poco, ¿no? Vayan repasando un poco y nos encontramos el día de mañana con el examen. A las 8 de la noche en la plataforma se va a liberar el examen y a esa hora también voy a mandar el enlace, ¿no? Entonces se van suscribiendo, o perdón, van entrando a sesión y voy a ir observando su desempeño. Listo, Bien, sabiendo disculpe. eso, entonces nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta el día de mañana, hasta luego. Que tengan buenas noches. Disculpe, mañana podría ser un poco más de tiempo el examen, por favor. El examen ya es de 2 horas, ¿no? Es más, algo más de 2 horas no podría darse, ¿no? Porque ahí, mientras más tiempo exista, ¿no? Entonces es más probable,
¿no? Es más probable que haya una suerte de tendencia a la copia, ¿no? La copia del examen, ¿no? Entonces, la idea es darles el tiempo casi justo para que se pueda terminar el examen, pero no para copiar. Y justo por eso también les pido las cámaras encendidas, ¿no? Entonces, no, lastimosamente no vamos a poder extender o no se va a extender el examen más de las 2 horas. Una vez terminadas las 2 horas del examen, van a tener un aproximado de 10 minutos más para subir. Eso significa que termina el examen a las 10 en punto, ese momento empiezan a subir sus exámenes, ¿no? Y esos 10 minutos va a ser el tiempo que a veces tarda en subir, ¿no? En algunos casos va a subir inmediatamente y en otros casos va a subir un poco más lento, va a depender de la velocidad de su internet. Pero 10 minutos ya es un tiempo considerable, de modo que casi todos en ese tiempo van a poder subir sus exámenes siempre que empiecen a subir su examen a las 10. Si lo quieren subir a las 10:05, 10:07, obviamente puede que no lo logren. Entonces van a quedar fuera del tiempo. Por tanto, los exámenes que estén por encima de las 10:10, ¿no? Van a ser penalizados, ¿no? Entonces, eso más, tengan en cuenta ese detalle. Por si acaso en Classroom, en la plataforma, siempre queda la hora en la que se ha recibido, ¿no? el archivo. Algunos se atrasan 10 minutos, otros 15 minutos, algunos media hora, ¿no? Entonces, eso queda registrado. Pero ya les digo, ¿no? Si es más de las 10:10 que su examen ingresa, entonces va a ser penalizado, ¿no? Obviamente no se va a revisar el examen, pero ya no va a ser por el 100%, va a ser por una nota del 80%. Dice, no era hasta las 10:15. 10:15, esos son 15 minutos. Eso es mucho tiempo para subir el examen. Pues digo, 10 minutos sería suficiente. No vamos a subirlo a 15 porque ya es un tiempo bastante largo. No, lastimosamente, compañero, no vamos a extender más de las 10:10. No. Bien, entonces, un comentario más, ¿no? En la plataforma, en el chat, dice, que sea de lo que hemos avanzado. Bueno, yo no recuerdo haberles dado ejercicios que no hayamos avanzado. En el sentido de programación, ¿no? No les he pedido usar, por ejemplo, una interrupción externa cuando no hemos avanzado, no hemos hecho nada con la interrupción externa, ¿no? Entonces, los ejercicios que se van a dar los ejercicios programas que dan, obviamente va a estar en base, sí, eso sí, en base a lo que tenemos hecho, ¿no? Lo que sí puede variar es el enunciado del problema, ¿no? Eso sí, o sea, tampoco les voy a dar los mismos enunciados, ¿no? Pero sí va a estar en base a lo que hemos avanzado. Eso sí, por ese lado no se preocupen. Bien, entonces nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Hasta luego, que tengan buenas noches.